Mi nombre es Néstor Hugo Ochoa, tengo 39 años, oriundo del sur de Mendoza, General Alvear, desde los 8 años vivo en el Gran Mendoza, Godoy Cruz. Soy profesor de Geografía recibido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Trabajo en el nivel medio, secundaria. Desde el año 2019 empecé a estudiar las leyes noágidas junto al profesor Reuel Rolando, director y fundador del Grupo Torá para las Naciones. A inicio del 2020 viajé a Chile para dar inicio a la comunidad noágida de Chile. Actualmente integro el directorio del grupo junto al profesor Reuel Rolando y a Simón Sepúlveda. En ocasiones brindo charlas introductorias de los 13 fundamentos de fe del monoteísmo de la Torá. Con ustedes, el profesor Néstor Ochoa. Un saludo a todos, shalom, shalom. Bueno, hay 62 personas conectadas, así que mi saludo para todos. Aquí en Argentina ya son las 10:30, no sé, en otros países seguramente es más temprano. Un honor, primeramente, estar en esta charla, poder compartir junto a ustedes eh, una charla más respecto a estos temas que nos son sumamente importantes para seguir difundiendo, por un lado, los fundamentos de fe del monoteísmo y por otro lado, las leyes noágidas. Bien, aprendemos de quien nos enseña, nuestros rabinos, que es fundamental, es esencial que las personas, cuando se introducen en el estudio de la Torá, puedan tener un conocimiento introductorio respecto a los fundamentos de fe, y una vez ahí poder dar inicio a el estudio de las 7 leyes universales. Damos gracias al Creador porque en el mundo en el que vivimos sabemos destacar que el mundo ha evolucionado para bien. Es solamente mencionar que en el lapso de 200 años, podemos decir, desde cambios importantes en la humanidad, han habido cambios muy positivos y en favor y que se alinean con las leyes universales. Sin embargo, hay que seguir trabajando. Creo que a cada uno le compete la misión de poder corregirse y también en base a las acciones y en base al testimonio poder ayudar a otros. Esto es un trabajo mancomunado, es un trabajo generacional. Yo creo que ha habido un punto de inflexión en un cambio brusco de nuestra sociedad y donde hoy aparecen las comunidades noágidas, en su mayoría de forma virtual, pero cada uno de manera individual trabajando en su área, en su territorio, desde su casa, junto a su familia, como individuo, insertándose en una sociedad y poder realmente manifestar a través de las acciones la enseñanza de las leyes universales. A mí me toca hablar respecto al principio de no cometer blasfemia o no maldecir al Creador. Bien, tomo algunas de las ideas principales que atañe y que nos une a todos los seres humanos. Todos, todos, absolutamente todos, algún día tendremos que dar cuenta ante el Creador. Bien, eso es algo que nadie escapa de este pacto en el cual es un pacto, justamente la misma palabra lo dice, entre partes, entre el Creador y la especie humana. Bien, desde Adán a nuestros días y por supuesto en la línea de Adán, por la vía de, en este caso, de un descendiente importantísimo, Noah, y después con sus 3 hijos se fue nuevamente poblando la tierra, y hoy por hoy los 8.000 millones de habitantes que vivimos en la tierra, en lo cual, como bien lo manifestaron nuestro querido amigo Nemías, el profesor Reuel, sabemos que en este mundo tan grande, tan complejo, tan amplio, con miradas, con posiciones diferentes, etcétera, 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 bien, sabemos que en algún momento todos tendremos que presentarnos ante el Creador, bien. ¿Cuándo irá a ser? Cuando Hashem lo disponga. Pero lo que tenemos que saber es que todos debemos rendir en su momento cuentas. Y dependiendo, esto es algo muy interesante que explica nuestro rabino Ariel Grossman, dependiendo del nivel de conciencia, bien. Y sabemos que los que estudiamos Torah, los que nos estamos introduciendo en las leyes noágidas, por supuesto que vamos incorporando conocimiento a medida que pasa el tiempo. Ese conocimiento se pone a prueba en nuestros hechos, en nuestras formas de vivir, y por supuesto es un choque que existe entre el estilo de vida
y el conocimiento que uno está recibiendo para encontrar ese equilibrio. Y a medida que uno aprende, a medida que uno se hace conocedor de la enseñanza de la Torá, también uno aumenta en conocimiento, pero también, como explican los sabios, aumenta a veces en dificultades y conflictos que se puedan presentar de manera individual, grupal o en la misma sociedad. Bien, como bien me corresponde hablar del principio de blasfemia, y como ustedes saben, cada principio tiene miles y miles de puntos por analizar. Son multifacéticos, tienen muchas aristas para analizar puntualmente, porque entendamos que es un código de leyes. ¿Y quién mejor para hablar de todos estos temas que nuestro profesor Rehuel, que está especializado en estos temas? Bien, entonces, como el tema de la blasfemia, como cualquiera de los principios que se van a explicar en el transcurso de esta noche, tienen muchas partes, yo quisiera hablar de un punto en particular. Bien, ya sabemos que todos debemos rendir cuenta ante el Creador dependiendo de nuestro nivel de conciencia. Aquellos que más conocimientos tienen respecto del pacto noágida, por supuesto, y el pueblo judío también aplica, respecto al pacto que Hashem estableció con la casa de Israel. Bien, pero todos en definitiva deben dar cuenta. Cuando hablamos de blasfemia, explícitamente es el acto de maldecir, en este caso al Creador. Y esto aplica justamente para noagias como para judíos, bien, aplica para los seres humanos. Sabemos que bajo las explicaciones que nuestros sabios nos dan, hay dos grandes pactos. Uno que está primero y después viene otro más de carácter específico. Los sabios del Talmud, para referirse a una temática tan delicada, utilizan una expresión eufemística respecto a bendecir a Dios. ¿Bien? Porque se sobreentiende que en muchas situaciones, en muchas ocasiones, el ser humano, a veces con conocimiento y a veces sin conocimiento, puede llegar a cometer este acto de maldición para con el Creador. Hashem nos libre que nosotros podamos cuidarnos bien en todos nuestros quehaceres, bien, en esos días que a veces nos levantamos tal vez con el pie izquierdo, bien, y las cosas parecieran que salen mal, y tener mucho cuidado de cómo es nuestro comportamiento para con uno mismo, pero también para con los otros. Sabemos que nuestra sociedad en América Latina como en el mundo no está bajo la supervisión de cortes noágidas. Por eso todos estos puntos específicos, muchos de ellos aplicarían en un contexto donde la sociedad ya estuviera avanzada en el conocimiento. Bien, sabemos que muchos de estos hechos a veces quedan entre la persona y el creador. Sin embargo, no se puede soslayar el hecho de que es necesario poder educarnos de cómo saber comportarnos y cómo saber vivir en una sociedad en la cual hoy por hoy está totalmente convulsionada. Bien, otro punto que tenemos que saber es que el único medio para transgredir cualquiera de las 7 leyes universales es a través de la facultad de hablar. Y ahí yo quiero tomar un caso en particular, lo tengo aquí, puede aplicar o tal vez no, a lo mejor puede generalizarse, pero es tomar el modelo de este ejemplo de cómo se puede interpretar la sociedad o cómo la sociedad puede interpretar justamente todos estos aspectos espirituales. Bien, antes que nada, no quiero obviar esta charla, esta conversación, está dedicada para la pronta recuperación de Josefina Alicia, hija de Claudia. Bien, y como decía, uno puede transgredir cualquiera de las 7 leyes noágidas, que son, en este caso, transversales a el tema de la facultad de hablar. Bien, cuando uno habla, y cuando uno habla de forma incorrecta, bien, de forma despectiva, puede tranquilamente transgredir cualquiera de los preceptos. Bien, también es importante saber que el monoteísmo de la Torá, que tiene en este caso 13 fundamentos que fueron detallados y explicados por el sabio, el Rambam, por Maimónides, los primeros 5 fundamentos de fe hacen alusión al Creador. Y estos 5 fundamentos de fe también justamente pueden analizarse bajo la perspectiva de la blasfemia para con el Creador. Bien, el caso que yo voy a tomar para poder analizar, y por supuesto, a lo mejor es una mirada muy limitada, muy sesgada, porque es imposible de comprender cómo funciona el mundo.
como les dije, hay más de 8.000 millones de personas en la Tierra. Lo positivo de esto es que nuestra sociedad ha evolucionado en muchas cosas buenas. ¿Tiene que seguir mejorando? Claramente. No sabemos cuánto va a pasar, pero lo más probable que para poder llegar a las últimas palabras que nuestro profesor hizo énfasis respecto cuando el profeta tiene esa visión de que en algún momento la Tierra, la población, la humanidad va a poder realmente declarar convincentemente su fe y su convicción en el Creador como único Dios del universo, aún falta mucho. ¿Bien? Pero el trabajo que usted está haciendo, el trabajo que hacemos mancomunadamente, es muy positivo. ¿Bien? Por eso animo a los que están presentes en esta noche a continuar, ¿bien? A seguir adelante. ¿Bien? Ese es un trabajo diario, es un trabajo, no es sencillo, no es para nada sencillo, porque si hay algo que caracteriza al justo es justamente la necesidad de poder corregir aquellos defectos, por decirlo de alguna manera, que a veces se presentan en nuestra cotidianidad, en nosotros, no en el otro. Bien, uno mira a veces a la persona y uno también debe analizarse a sí mismo para ver en qué uno puede mejorar. Bien, eso es un trabajo que creo a más de uno nos toca, nos llega. Bien, a lo mejor esto no está tan presente, tal vez sí, tal vez no, pero en el grueso de la sociedad tal vez no hay una claridad, porque por supuesto los principios en este caso, del monoteísmo son para estudiar, para analizar, y son principios éticos y por supuesto para razonar. El caso aquí es el problema que se presenta en el libro de Job. Dice que Job era un siervo fiel de Dios, dice que fue afectado por Satán con furúnculos, desde la planta del pie hasta la corona de su cabeza. Cuando se sentó en agonía por su aflicción, su esposa lo regañó diciendo, ¿todavía mantienes inalterable tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero él le respondió, hablas como alguien que es vil. ¿Debemos aceptar solo lo bueno de Dios y no aceptar también lo malo? Con todo esto, Job no pecó con sus labios. Este panorama o este ejemplo nos lleva a poder analizar el comportamiento de la sociedad y esto también aplica, tomando como ejemplo la situación de Job como una persona justa, como un sádic ante los ojos del Creador, sabiendo él perfectamente que su situación venía y dependía del Creador. ¿Bien? Pero también vemos en el otro plano o en la otra vereda la mirada, la interpretación, la posición de su esposa. ¿Bien? Donde le cuestiona la integridad y le aconseja que maldiga a Dios. Bien, que se muera. Bien. Hoy en la sociedad de nuestros días, no hoy, esto es algo generacional y siempre ha existido, nos encontramos con muchas veces personas de, de ese tipo de acción, de ese tipo de actitud. Y debemos estar preparados frente a estas situaciones, a estas ocasiones, para tener justamente mucho cuidado. Y por supuesto que esto es mucho más trabajable desde el aspecto más positivo, cuando hay un núcleo, hay un grupo familiar en el cual papá, mamá pueden enseñar justamente a los que vienen detrás. Es mucho más difícil a veces en un contexto, como lo planteaba recién nuestro amigo Nemías, cuando en un hogar hay miradas y posiciones diferentes, y más, por ejemplo, el caso de lo que hoy está sucediendo. Bien, entonces ahí puede ser mucho más complejo. Fíjense ustedes que la blasfemia, como una expresión de fe incompleta en Dios, bien, fíjense qué interesante cómo lo analiza, como una expresión de fe incompleta en Dios, y que lleva justamente a una parte de la sociedad también, a una parte importante de la sociedad, en materia de números, de personas, bien, a tener esta idea o a tener esta falsa noción de pensar que hay dos poderes, que hay dos reinos, el de Dios y el de Satán, y esto lleva justamente a que esa parte de la sociedad en definitiva, esté negando justamente al Creador, al Señor de todo. Esto ha sido replicado y enseñado de manera generacional a través de los siglos, por lo que ha sido en este caso la enseñanza de la teología cristiana.
donde la fuerza del mal se rebeló en contra de la fuerza de Hashem y estableció un reino separado, y esto, para los analistas, en este caso para los sabios de la Torá, es interpretado como un acto de blasfemia. Bien, la dualidad que a veces está presente mayormente en la gente que está dentro de la religión, o muchas veces las personas que han dejado la religión, pero que aún necesitan seguir aprendiendo, esta dualidad que a veces está de forma explícita, inclusive a la hora de hablar, a la hora de expresarse en su vocabulario, de pensar de que a veces el mal procede de otro lugar. Y aquí tenemos el ejemplo más claro, donde el mismo Job dice que acaso solamente vamos a recibir el bien. Y yo quiero dar algunos puntos y no extenderme demasiado, pero es interesante ver que en el marco de esto, el sabio Maimónides, respecto a las leyes de Teshuvá, él plantea que hay 5 categorías de personas con características, en este caso, de ateos, paganos, incrédulos, idólatras. Todas estas 5 categorías, por supuesto, están en el marco de los primeros 5 principios de los fundamentos de la Torá, ¿bien? Y que trabajan de manera transversal a el mandamiento de no llevar a cabo maldición para con el Creador, bien, no cometer maldición o no cometer blasfemia. El primero de ellos, la primera categoría de personas, es a aquellas personas que niegan que Dios no existe, bien, que alegan, perdón, que el Creador no existe y que el mundo no tiene un dirigente. Bien, no sabemos en el contexto actual, en la sociedad actual, entendamos que esto fue escrito hace muchos centenares de años, bien, pero en el contexto actual pensemos que en los 8.000 millones de personas que hay sobre la faz de la Tierra puede haber alguna cantidad importante que tenga más o menos una mezcolanza en su cabeza con estas ideas. Después está otro, que es aquel que reconoce que el mundo tiene quien lo dirige, pero que no es solamente un dirigente, sino que hay dos o más de dos. Bien, es un concepto que a veces uno atribuye a la persona que es atea o a la persona que es politeísta. Bien, después una tercera categoría es aquel que plantea que dice que hay un solo Dios, pero le atribuye cuerpo e imagen. Esto también es un acto de idolatría, es paganismo y por ende también está vinculado, como bien explicaba el profesor Reuel, respecto al principio de no cometer idolatría para con el Creador, pero también entra dentro de la categoría de no blasfemar contra el Creador. Bien, recuerde que la blasfemia se lleva a través de la facultad de hablar. Bien, y el simple hecho de que una persona con su habla le atribuya corporidad al Creador es un acto de blasfemia. Bien, y sabemos nosotros que nuestra sociedad está en una situación así. Cuando usted dialoga de manera, en este caso, tranquila, podríamos decir, uno debe evitar a veces este tipo de conversación, pero escuchar hablar muchas veces a las personas que están bajo la óptica religiosa, estos puntos ellos lo niegan, bien, y dan a través de su posición y su mirada, y están confiados plenamente de que su Dios tomó corporidad. Bien, otra característica es el que cree que Dios no es exclusivamente o que Él no creó todo, o sea que Dios no es el creador exclusivo. Y aquí, con esto más o menos quiero hacer énfasis y tomar algunas ideas. Cuando nosotros tomamos el principio número 4 del monoteísmo de la Torá, que habla respecto a la eternidad del Creador, todo monoteísta tiene que tener bien en claro que si Hashem es eterno, haciendo alusión que Él está presente, que Él fue y Él seguirá estando presente, bien, que no hay tiempo, bien, ni espacio que limite su accionar. Hashem, y como bien nos han enseñado nuestros sabios, Dios es el ser más perfecto de todo, que no admite carencia alguna. Bien, cuando nosotros analizamos y logramos entender que todo viene absolutamente del Creador y que nosotros con nuestro vocabulario también lo debemos confirmar, no podemos caer en la categoría de decir, bueno, hay una parte que viene de Dios y otra parte que viene de otro espíritu, demonio, satán, diablo, como le quieran llamar. Bien, para eso
Una vez que una persona toma la convicción certera de que el creador actuó, en este caso, sin ninguna limitación en la construcción y la creación del universo entero, comprenderá que el mismo universo fue hecho del modo que a Dios le plació. ¿Bien? Entonces, no se puede objetar nada porque automáticamente la persona tiene bien en claro de dónde proviene todo. Quiero aquí leer alguna frase, ya ir concluyendo con estos minutos. Esto está tomado de las palabras del rabino Ariel Groisman. No hubo nadie ni nadie que estuvo con él, dice en el principio, por lo tanto la creación es formada de acuerdo a su voluntad máxima sin que él se vea coercionado de alguna forma a crear de modo determinado, sino de acuerdo a lo que su inteligencia le dictó. Por lo tanto, escucha esto, uno no es nadie para decir que Dios hace injusticia o que Dios hace crueldades, a tener muy en claro, por eso vuelvo a repetir, el principio de la blasfemia para con el Creador tiene un montón de puntos para analizar. Particularmente yo tomé este punto porque está concatenado justamente a los principios del monoteísmo y porque considero que en la facultad que Hashem le ha dado al ser humano de hablar, el monoteísta estudiante del monoteísmo de la Torá, bien como lo explicaba el profe Rehuel, tiene que tener bien en claro esto a la hora de decir por qué en el mundo hay injusticia, por qué hay crueldades, por qué hay pobreza, por qué hay riqueza, por qué hay tantos cambios bruscos, por qué unos viven bien, por qué otros viven mal. Tener mucho cuidado a la hora de analizar. Uno puede analizar cualquier tema social, pero siempre con el cuidado y saber que el universo es supervisado, en este caso, por el creador. Bien, que es creador, es conductor y supervisa el universo de manera constante. Bien, entonces saber eso. El que lo dice, explica nuestro sabio, estaría incurriendo en una grave transgresión de los principios noágica, el principio de no maldecir a Dios. O sea, no insultar al destino, porque el destino mismo es Dios. Bien, saber y tener la convicción certera que tanto el mal, el sufrimiento, la desgracia, la injusticia, la adversidad, todo, absolutamente todo proviene de una misma usina, de un mismo origen, que es divino. Bien, y podemos pensar en esto, que los que no son monoteístas, bien, las ideologías no monoteístas absolutas, todo el tiempo, ante esta pregunta, dijeron, si Dios es todo bondadoso, el mal seguramente viene de otro origen, viene de otro lado. Eso podríamos decir, ¿está presente actual? Bueno, podríamos decir que sí, podríamos decir que no. Hay muchas personas, muchos, miles y miles de millones de personas que tienen pensamientos totalmente diferentes. Pero el consejo de la Torá, para los que nos iniciamos en el estudio del monoteísmo de la Torá, es entender esto y tener como punto de partida de saber que todo, absolutamente todo, viene de parte del cielo. El monoteísmo de la Torá es totalmente diferente, con esto cierro, nos dice bien claro que tanto el bien como el mal, incluso las adversidades más tremendas, vienen del mismo origen, que las cosas que las cosas más bondadosas. No hay otra usina al respecto. Hashem es la única usina que hay, por lo tanto, todo en absoluto procede de una única fuente que es Dios. Por esto cierro, que el Eterno les bendiga y bueno, muchas gracias por este espacio.